Buen día, les habla Carol Rivas del noticiero en vivo El Gallinero Informativo. El día de hoy hablaremos sobre un tema de suma importancia en las producciones avícolas, que es la causa de amontonamientos y asfixia durante la fase de postura. Esta es una de las principales problemáticas de la causa de mortalidad de las granjas y por esta razón trajimos dos invitadas que son expertas en el tema. Claro que sí. Bueno, iniciemos por contextualizar el tema y qué es el amontonamiento. Bueno, el amontonamiento es un comportamiento de las gallinas ponedoras mediante el cual los individuos se agrupan en densidades mayores de lo que normalmente se esperaría. Según el autor Helen Gray, en el año 2020, menciona que cuando el comportamiento de amontonamiento conduce a mortalidades se conoce como asfixia y ambos son comportamientos, por decirlo así, aberrantes de las gallinas ponedoras comerciales. Además, para complementar lo que dijo mi colega, como ya había mencionado antes, el tema de las asfixias es que las asfixias se dan en toda la agricultura de puesta de huevo libre de jaulas, además siendo más frecuente en estirpes de huevo moreno. Entonces, desde un enfoque práctico podemos categorizar las asfixias en tres tipos según el momento en el del día al que ocurre la ovoposición. Además, es importante tener en cuenta que el momento al que se refiere al de la gallina en función a su fotoperiodo. Además, teniendo en cuenta, entonces, para entender un poco mejor lo que acabo de mencionar, según la literatura se refiere que el comportamiento, digamos, a las gallinas inexpertas prefieren los nidos de las gallinas experimentadas. Bueno, escuchando lo que acabas de mencionar me surge una duda y es ¿qué podemos observar o cómo vamos a ver nuestra granja cuando se ve o se presenta esta problemática? Bueno, lo que vamos a observar en la granja es que los nidales generalmente situados en los extremos, bien sea en la cabecera o en la parte como trasera de la nave o en la zona de donde están las separaciones, van a estar totalmente repletos de gallinas, llegando a poner una gallina sobre otra gallina. También se observa que aunque el nidal esté totalmente lleno, todavía van a haber gallinas que se van a seguir metiendo en él. Bueno, recuerden que pueden interactuar con nosotros desde nuestra cuenta de Twitter @elgallinero_informativo, como ya lo hizo nuestro televidente @Andrés, que nos hace la siguiente pregunta. Ustedes mencionan al inicio que las asfixias se categorizan por tiempo. ¿Podrían explicar bien esta parte, por favor? Claro que sí, Carol. Entonces, como ya he mencionado, las asfixias se categorizan según el tiempo en el que ocurre. Vamos a comenzar por las asfixias ocurridas por la mañana. En esta casi siempre ocurren en las zonas de los nidales cuando los lotes están en las fases iniciales de la puesta. Además, esto sucede debido al comportamiento de nidificación regrario de los animales. También para complementar, pues las aves tienen una preferencia por posiciones específicas del nido, sobre todo por los nidales situados a los extremos y en las esquinas. Bueno, tenemos otro televidente que nos hace la siguiente pregunta. @Jason pregunta: yo tengo una producción y estoy teniendo un acúmulo de huevos en el nidal, y nos envía la siguiente imagen. Ok, bueno, en estos casos pues no es raro, por decirlo así, encontrar gallinas muertas o asfixiadas dentro de estos nidales. Otra consecuencia de ese problema también es que debido a la presión que ejerce una gallina sobre la otra, algunos animales meten como una parte del cuerpo en la cinta transportadora de huevos, lo que va a ocasionar como un atasco de huevos cuando la cinta funciona o simplemente pues debido a la cantidad de gallinas, como se puede observar en la imagen que nos manda el televidente. Entonces se produce esa masificación de huevos en la cinta. Bueno, para complementar, pues cabe mencionar en que este comportamiento pues es pasajero y desaparece a medida que el lote se vaya acordando al pico de peso. Bueno, ya con lo que ustedes mencionan, ¿qué solución hay frente a esta problemática que nos presenta nuestro televidente? Bueno, pues como tal no hay una solución única y eficaz a este problema, pero podemos utilizar separadores entre nidales para intentar repartir como los nidales entre las gallinas. Y también hay que tener en cuenta el periodo de oposición de las gallinas según las líneas, porque, por ejemplo, las gallinas de huevo blanco tienen un periodo de
periodo más corto, un periodo menor en comparación a las gallinas de huevo marrón. Es decir, van a haber más gallinas poniendo huevos al mismo tiempo. También se puede levantar o quitar las cortinillas de los nidales más problemáticos, pues para hacer como que sea un lugar más incómodo para las gallinas si el problema persiste. También podemos optar por dejar cerrados estos nidales mientras perdure el problema. Ya, por ejemplo, hay algunos fabricantes de sistemas de alojamientos que han optado por eliminar el nidal situado en las esquinas. Bueno, también para complementar y siguiendo las respuestas del televidente 1, pues también tenemos las asfixias por la tarde. Estas aparecen en lo que sería la primera hora de la tarde para las gallinas a partir del mediodía. O sea, es decir, cuando ya las aves han realizado las primeras necesidades básicas del día, como comer, beber y poner el huevo. Además, esto ocurre siempre en la zona del suelo y sobre las vasijas, nunca en el sistema. Generalmente pues aparecen en un pico de puesta durante la fase de maiceta. Esto pues hasta aproximadamente las 50 semanas de vida. A partir de esta edad la incidencia suele disminuir e incluso hasta desaparecer. ¿Qué podemos observar en las granjas cuando ocurre esto? Pues en primer lugar observamos que un pequeño grupo de aves comienza a agruparse. Además, seguidamente se van uniendo más gallinas hasta formar un grupo más grande que realiza movimientos como en masa, por decirlo así. A partir de este punto, algunas aves son aplastadas debido a la presión ejercida por la masa y por la cantidad de aves que están ocurriendo hasta llegar al momento pues, de morir por asfixia. Bueno, también hay que tener en cuenta sobre las asfixias recurrentes. La causa de este fenómeno todavía no está clara. Por ejemplo, hay múltiples hipótesis que hay como al respecto de que ninguna causa todavía es como concluyente, ¿sí? Desde mi punto de vista, como suele ocurrir con la mayoría de los problemas etológicos, o sea, de comportamiento, lo más probable es que se trate de un problema multifactorial, ¿sí? Entonces, en el que no sea solo un factor el que intervenga de forma directa, sino que sea el acúmulo de varios factores, como por ejemplo, estrés, miedo o amenaza, salud intestinal, aprendizaje, por ejemplo, durante la recría, problemas de densidad, el tipo de alojamiento, la iluminación, la calidad del aire, la temperatura, entre otras que son factores que influyen en esto. Probablemente hay alguno de estos factores que ni siquiera sea perceptible por el ser humano. Según el autor Gray de 2020, se definen 4 hipótesis que podrían estar detrás de este problema. No sé si alguna de ustedes han oído sobre esas hipótesis. Pues sí, yo leí un artículo que hablaba sobre 4 hipótesis. Me gustaría que ustedes como que las explicaran mejor, como que abrieran más el tema enfocado a eso. Bueno, el primero es sobre los fenómenos de atracción o repulsión. Entonces, las gallinas que se alejan o se acercan como de forma repelente o atrayente. La segunda hipótesis es ese comportamiento colectivo que se vuelve desadaptativo. También está la otra hipótesis que es el comportamiento socialmente influenciado, o sea, influencias sociales entre las gallinas, aunque suene como loco, pero sí pasa. Y la influencia de las primeras experiencias vitales son hipótesis que influyen en esta problemática. Por ejemplo, la atracción por los rayos del sol pueden ser una de las causas de asfixia recurrente. Bueno, ya continuando con los diferentes tipos de asfixias, vamos a hablar sobre las asfixias que ocurren en la noche. Esto pues hay que tener en cuenta pues que las bajas de mayor cantidad ocurren en el día. Pues las asfixias en la noche pues ya se ocurren pues cuando la hora del recueste y pues una vez ya apagadas las luces ya se ocurren las asfixias. Bueno, ¿y qué se observa? O sea, ¿qué podemos observar o qué esos puntos que ustedes digan son específicos en este horario? Bueno, pues es frecuente que se produzcan durante el periodo de adaptación a la nave de puesta, ¿sí? Debido al comportamiento nocturno como de defensa, hay animales que tienden a dormir como agrupados durante la noche.
sobre pues como el sistema. En este momento sí hay como mucha densidad de animales y pues no les da el tiempo de colocarse como correctamente. Se agrupan demasiado, llegando también a producir como asfixias. O sea, puede pasar. Bueno, y pues ya con el conocimiento que tienen ustedes, que veo que es muy amplio, ¿qué podemos hacer frente a estos casos? Bueno, sea cual sea la causa, lo que se puede hacer a nivel pues, de la granja para intentar mitigar este problema, lo que podemos hacer prácticamente es intentar como distraer y entretener los animales, sea la forma lo que sea, o sea, prácticamente como que partir de la rutina. Un ejemplo de esto es como por ejemplo aplicar grit o granos sobre la yacida, para esto inactivar como el comportamiento de búsqueda de alimento o como introducir juguetes. Esto haría como, por decirlo, como otro artículo. También dar una pase de pienso extra a la de esa hora, pues para así como que abrir el jardín del invierno o a la hora del exterior. Además también se podría colocar como algún tipo de estructura sobre el suelo para que los animales como que se suban y trabajen a los dos niveles para intentar como que dividir el grupo, ¿sí? Como para que ellos se distraigan y no tanto como que no se agrupen. ¿Ya? Bueno, pues a mí me gustaría agregar otro punto aquí importante sobre todo este tema que estamos aquí tocando, que yo creo que es importante que muchos productores conozcan sobre esto. Y es también, por ejemplo, que están las asfixias por miedo o pánico. Este tipo de asfixias ocurre en cualquier momento del día. Generalmente se trata de momentos como puntuales y están causadas como por alguna perturbación, ¿sí? Entonces eso desencadena, o sea, altas mortalidades y a menudo en varios puntos. Normalmente en las particiones o separaciones existentes suele ocurrir ahí. Lo que observamos es que las aves, ante cualquier estímulo que entiendan como amenazante, se van a alborotar y van a reaccionar, ¿sí? Por ejemplo, según el autor Richard, en el año 2012, a medida que avanza la edad del lote, los brotes de pánico son menos frecuentes, ¿sí? Pues porque se van adaptando y van entendiendo cómo es su entorno, ¿sí? Lo que sugiere que las aves van a ser como menos propensas a entrar en pánico en tanto que se familiarizan con su entorno, ¿sí? De aquí se desprende que es importante habituar a los animales durante la recría a la presencia humana, ¿sí? A ruidos, a colores de vestimenta. También es cierto que este fenómeno lo observamos en todos los lotes o en los lotes que están de alguna manera como sobreestresados, sea por lo que sea. Por ejemplo, es más frecuente observar en lotes donde hay mayor incidencia de picaje de plumas, que yo creo que es una de las problemáticas como más recurrentes en las producciones de aves. Ante brotes recurrentes de asfixia por pánico, la forma más eficaz de apaciguar este comportamiento es disminuir la intensidad de luz o introducir una luz como cálida para tranquilizar a los animales. También se debería de integrar o diagnosticar y corregir esa causa primaria de estrés, ¿sí? Que está provocando ese comportamiento. Indagar más allá de por qué mis gallinas se están comportando así. Algunas recomendaciones que puedo mencionar es que, por ejemplo, en lotes propensos a este comportamiento, no es inusual que se presenten este tipo de asfixia, ¿sí? Cuando una persona ajena al granjero, por ejemplo, ingresa a la nave, por eso es aconsejable que cada vez que se capture una gallina, taparle el pico al mismo tiempo con la otra mano. De esta forma pues evitamos que emita el sonido como de peligro y ocasione como un brote de pánico a todo el lote. Bueno, toda la información que nos han dado hasta el momento es muy interesante, pero volvamos a interactuar con nuestros televidentes. Nuestro televidente @gallinasfelices nos hace la siguiente pregunta: todo lo que me han mencionado está pasando en mi producción, ¿qué puedo hacer para prevenir esto? Bueno, como ya he mencionado, pues el objetivo para hacer las maniobras es prácticamente descongestionar la parte donde se están produciendo las asfixias.
Asimismo, manejando los animales para que duerman, como una maniobra de esta es como que manejar los animales para que duerman aislados y distribuidos en niveles superiores. Además, colocando niveles superiores tenemos que tener en cuenta como que facilitar el acceso a estos niveles, como por ejemplo colocando rampas. Ya pues como para conclusión de todo lo que hemos hablado pues alrededor pues de esta visita del canal gallinero informativo, pues como hemos visto, no hay una solución única ni eficaz para evitar los diferentes tipos de asfixias. También es de vital importancia definir el tipo de asfixia que ocurre y a partir de ahí pues intentar dar una solución. Acaso pues de un caso particular. Esto pues no cabe duda de que la producción de huevos libres de jaulas conlleva muchas más complicaciones de cuanto a su manejo se refiere. También tenemos que llegar a los mismos estándares productivos que en los sistemas tradicionales de alojamiento, ya que estos serán como que mucho más complicados. También el manejo se vuelve crucial, de ahí que contar con granjeros bien entrenados, experimentados y a la hora pues de motivados, porque esto también como que interfieren en la producción pues de la avicultura. Además pues a qué podemos contar para mitigar pues estos problemas que se están presentando en nuestras producciones. Bueno, pues muchas gracias por el acompañamiento y por darnos esta asesoría y responder a todos nuestros televidentes las dudas. Me gustó mucho la compañía de ustedes el día de hoy. Por otro lado tenemos la producción desde el río Coa con nuestra reportera Alejandra y Brigitte, que nos hablará sobre las buenas prácticas avícolas. Buenos días, nos encontramos en nuestro reporte en vivo desde el noticiero El Gallero Informativo en la producción Río Coa, en la vereda La Llanerita, Villavicencio Meta. Las voy a dejar con mis reporteras que les hablarán un poco del tema y se encuentran en esta producción. Buenos días, hoy nos encontramos desde la producción agropecuaria Río Coa en Gallinero Informativo y hoy les vamos a mostrar un poco de toda la producción. Nos encontramos hoy con el señor Edgar, que nos va a responder unas preguntas acerca de los temas que ya les hemos hablado. La primera, ¿la producción cuenta con certificación? Sí, en estos momentos la granja se encuentra certificada por el ICA y estamos en proceso de recertificación nuevamente por parte del ICA, donde se debe anexar el cumplimiento de todos los parámetros solicitados en la resolución para certificación de granjas avícolas. Okay. Bueno, como usted nos comentaba, pues ya sabemos que cuenta con pues medidas de prevención contra las enfermedades de Newcastle, bueno, con el control de las enfermedades, pero ¿cómo hacen ese manejo aquí en la granja? El manejo esencial se inicia por las normas de bioseguridad. Como ustedes se pudieron dar cuenta, es obligatoria la fumigación de los vehículos a la entrada de la granja, lo mismo que el uso de material completamente limpio, como son overoles y botas al momento de ingresar a la granja. Aparte de eso, tenemos unas normas muy estrictas de bioseguridad desde el punto de vista de vacunaciones de los lotes, las cuales se hacen periódicamente con productos de excelente calidad y dentro de los periodos de tiempo exigidos por las autoridades sanitarias. Bueno, ya en cuanto al manejo, nos gustaría saber cómo hacen el manejo, la clasificación de los huevos. Bueno, lo podremos observar un poco más tarde, pero en esencia es lo siguiente. Se toman los huevos de los nidos, se encubetan directamente en el galpón, hay una especie de carrito transportador que lo va llevando a través de un riel hasta el sitio donde se almacena el huevo en el galpón. De ahí, por intermedio de una zorra de caballos, traemos el huevo a la clasificadora, como lo podemos ver ahorita, más tardecito, donde una máquina está clasificando el huevo. Es importante, muy importante, crear conciencia de que el huevo se clasifica es por peso, más no por tamaño, porque mucha gente dice, es que es un huevo muy chiquitico y no vale tanto. No, es que es el peso, el material que tiene adentro, eso es lo que más importa. En este momento tenemos una clasificadora que nos clasifica aproximadamente unos 4.500 huevos hora, pero estamos en mora de arrancar una clasificadora más o menos para 15.000 huevos hora.
Bueno, también manejan como bodega de almacenamiento de medicamentos, Sí, correcto. Dentro de los planes de certificación que exige el ICA, tenemos que tener muy bien determinado el área de huevo, el área de bodegaje de medicamentos, de equipos, etcétera. Lo mismo que compostaje de la mortalidad. Esas son normas que toca cumplir para obtener la certificación. Y acá, pues en la producción, ¿ha presentado muerte por asfixia o amontonamiento en la producción? Sí, sí. ¿Y cómo manejan ese sistema? A ver, ¿Cómo lo resuelven? hemos tenido unos problemas un poco complicados a veces. Hace más o menos unos 2 años se nos entró un reptil llamado culebra, serpiente, a un galpón donde estamos haciendo un levante, y por el mismo susto de las aves se nos murieron cerca de 800 pollos de 7 semanas. Eso pues es un accidente, pero digamos por factor climático, dado el periodo de verano, de calor que hemos tenido algunos problemas de ahogamiento. Ahogamiento que es imputable 100% a que se me acumulan las aves en uno de los extremos de los galpones, donde ellas llegan a tomar el sol. Entonces sí hemos tenido mortalidades por ahogamiento de 10, 12 aves más o menos. ¿Ok, al mes o...? No, en una sola circunstancia. Okay. Y como nos comentabas, ¿cómo se hace el manejo de animales silvestres o cómo? A ver, para evitar, digamos, la contaminación por aves silvestres, llámese palomas, pajaritos, etcétera, perdices, que por lo general donde hay explotación avícola, ellas entran porque tratan de alimentarse del alimento. Entonces, en los sobretechos, este es el sobretecho, y aquí ven el techo, esta parte la cubrimos con una malla antipájaro solicitada por el ICA para que no entren los animalitos. Esos animalitos pueden ser vectores de enfermedades tan complicadas como una influenza, como pueden ser una viruela en el caso de las palomas, o transmitir parásitos, como es el caso de los piojos que se presentan a nivel de las aves. ¿Y han presentado como problemas de parásitos como garrapatas, piojos? A ver, sí, de todas maneras es normal que en cualquier explotación avícola se presenten tipos de parásitos, tanto internos como externos. Internos como pueden ser tenias, redondos, tipo lombriz, y externos tipo piojos. Aparte de que hay otro tipo de infestación que se presenta a nivel de los galpones con un parásito o un vector que se llama Alphitobius diaperinus, que es un cucarroncito negrito que se alimenta de materia fecal y que es vector de la transmisión de la tenia. Entre las otras preguntas está ¿cuántas aves, comederos, bebederos y nidales tienen? A ver, aquí en este momento tenemos cerca de 40.000 aves. Manejamos, como explicaba yo anteriormente, sistemas de bebederos tanto de campana como automáticos de nipe, y comederos automáticos y comederos de tolva, acoplados a las necesidades de la granja, sobre todo por aspecto clima y densidad que tenemos aves por metro cuadrado. En términos generales, manejamos un bebedero de campana por 40-45 animales, dado el clima. La gente podrá decir, es que en otra parte se manejan más. Sí, correcto. Digamos, en clima frío se puede manejar 50-60 por bebedero, pero aquí a las condiciones climáticas es lo mismo. En el caso de comederos, manejamos cerca de 40 aves por comedero, porque yo aquí no puedo manejar densidades por metro cuadrado arriba de 8 aves por metro, y eso dependiendo de la raza de... Sistema de bebederos de campana. El agua está entrando permanentemente. Alguien dirá, está sucia el agua. Esto se limpia cada 2 días, se lavan. Pero como ellas tienen el vicio de bañarse en cama, revolcarse, levantan a veces tierrita, por eso está ahí. Suficiente para el lote, esta línea de comedero. Bebedero, perdón. Comedero. Estamos alimentando esa tolva. Ahí he hecho yo la comida. Tiene capacidad de 3 bultos, 120 kilos. Prenden el motor y empieza el alimento a pasar por acá. Y lo va depositando en cada uno de esos comederos, de aquí hasta el fondo.
todo un sistema. Eso es lo que yo les decía. Mira, pongan cuidado. Mira, ahí ya van a llevar el huevo. Todas quietecitas, entonces cuando uno observa. No hay ruidos respiratorios, porque cuando hay ruidos respiratorios ahí están. ¿Qué indica? Que tienen una afección respiratoria, hay que evitar eso. Se ven sanas, crestas coloradas. ¿Y cada cuánto hacen recambio de cama? El recambio de cama se hace cada que se cambia el lote, por decir algo. El lote entró de 16 semanas levantado, que llegó, y salió de 90 semanas. Esas semanas que van, que serían 72, 74 semanas, están en la misma cama. Si se llega a presentar humedad, se hace manejo de la cama, dándole vueltas con un aparato que se llama rotovator. Nos toca jugar las botas en agua. Luego un desinfectante, que lo que usamos aquí es amonio cuaternario, que es un excelente desinfectante. Acabar de rematar cal viva. Ok, sí, La cal siempre tiene que utilizarse al final porque la cal se activa con la humedad. Entonces, entonces, bueno, esto es un cebadero, básicamente es un producto para el control de roedores. Está dividido en dos piezas, por acá hay una entrada y por acá hay otra entrada. Los ratones entran por ahí y en esta parte de acá hay un cebadero. Ahí es donde se pone el material envenenado. Entonces ellos entran, como se sienten seguros adentro, comen con tranquilidad y se van intoxicados. Cada vez que son mayores, se pueden asustar y, ¿qué te digo? Y no tienen las mismas defensas. Hay un dicho que dice que es que la gallina se asusta muy fácil. Hay que saber cómo son las cosas. Yo puedo entrar a ese galpón y yo pego un grito y no se asusta. Pero hay que saberlo en el momento y cómo se hace. Hay mucha gente que llega medio tose y ¡pum! La bolazón. Y en esa bolazón se me van a dañar muchas aves. Porque hay muchas que tienen el huevo encascarándose ya en su interior, en su útero. Y en un golpe cualquiera se rompe ese huevo. Y una de las espinitas o de las punticas de la cáscara se incrusta en la pared interna de ese útero o matriz o huevera, como quieran llamarlo, y entonces se produce una inflamación. Y viene uno, y viene el otro, y viene el otro, y viene el otro. Cuando menos piensa, ve uno a gallina de esas con un rabo así como de reina de belleza. Dicen, ay, ¿cómo está de gorra de bonita? No, esa está generando un problema de un acúmulo de huevo y va a morir de una peritonitis. Se le muere, se le rompe el útero y listo, no hay nada que ver, peritonitis. Entonces, por eso uno tiene que estar pendiente de todo ese poco de cosas. Mira, esto no es difícil. Esto es sencillo, esto es como de detallitos. Uno entra al galpón y se pone a mirarlas. La gente se empendejó mirando a gallinas. No, mírelas, cómo se están comportando, cómo están respirando, si están comiendo o no están comiendo. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta aquí llega nuestro reporte. Adiós.